A todos mis queridos hermanitos, hermanitas, qué bueno verles, el poder estar juntos en esta mañana, estudiando la palabra de Dios y qué maravilloso mensaje es el del Sermón del Monte, cuántos desafíos nos ha traído y ya estamos llegando casi ya a la penúltima lección de este maravilloso sermón y recuerde dónde estamos. Estamos en la octava sección. Recuérdese que el enfoque que estábamos mirando, sobre todo allí, versículo 21 al 23, era un enfoque de preparación, preparándonos preparándonos para el juicio final. Dijimos nosotros que ese va a ser un día de sorpresas, ¿cierto? Un día de sorpresas donde muchos tal vez llegarán confiados, muchos confiarán tal vez en sus buenas obras, en su fe, eh, pero al final el desafío de la clase de la lección pasada fue: hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios perfecta, hay que hacer la voluntad de Dios completa. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No olvides ese enfoque, ese punto, que este pasaje está dentro del mismo contexto. Y por eso, para que esto nos quede aún más claro, Jesús va a darnos esta última enseñanza en relación a este tema. Y también otra cosa importante que debemos decir de este pasaje es que este pasaje es muy reconocido por muchas personas como el punto principal, del Sermón del Monte. Muchos se debaten, muchos dicen: no, pienso que en Mateo 5:20, la justicia mayor del cristiano que la de los escribas y fariseos. Otros dicen: no, 6:8, no seis semejantes a ello. Pero si usted se fija, este pasaje, el que vamos a leer hoy día, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, es tan potente, es tan poderoso, es tan amplio que puede abarcar la totalidad de la enseñanza de Jesús. Mire cómo lo dice el pasaje: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y usted tiene que preguntarse cuáles son estas palabras. Y estas palabras es lo que Jesús nos ha enseñado en el Sermón del Monte. Entonces, si tú te fijas en la misma conclusión, Jesús está marcando una conclusión en su enseñanza. El que me oye todo lo que he dicho anteriormente, el que ha prestado atención, me oye estas palabras. Entonces, por eso es reconocido como el punto principal aquí en versículo 24. ¿Ok? Para que vamos puntualizando algunas cosas. Entonces, note que son 4 versículos, los vamos a leer y después vamos a estar desglosándolo. Y dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Note bien, vamos a mirar entonces un primer punto aquí, mi hermanito, mi hermanita, y note muy bien que en versículo 24
vamos a aprender la importancia, note muy bien, vamos a aprender la importancia de oír y hacer, de oír y hacer. Note que por toda la palabra de Dios, por toda la palabra de Dios, siempre somos animados a oír el mensaje. Oír es muy, muy importante, hermano. Y miren lo que voy a decir, porque muchos dirían por ahí que lo más importante es la calidad del sermón, lo más importante es el mensaje. Es cierto, el mensaje es importante, pero más importante que la calidad de un mensaje, lo más importante debe ser siempre la calidad del oyente. Todos esperamos una buena prédica, todos esperamos un buen estudio, pero Jesús espera un buen oyente, realmente. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuánta atención ponemos? ¿Cuánta concentración tenemos? ¿Cuánta reverencia hay hacia la palabra de Dios, cierto? Recuerde que en la parábola del sembrador, el crecimiento de la semilla no dependió del sembrador, sino de la calidad de la tierra, de la calidad de la tierra. ¿Cómo está la calidad de tu tierra? ¿Cómo está realmente tu tierra para escuchar, para recibir la palabra del Señor? ¿Se fija que el pasaje comienza así? Cualquiera pues que me oye. Lo primero que hay que hacer es oír y debemos preparar la tierra como el agricultor para oír. ¿Se acuerda usted allí en el libro de Santiago? Vamos a volver de inmediato a Mateo, pero allí en el libro de Santiago, capítulo 1, mire por favor allí conmigo, Santiago capítulo 1, versículo 21. Mire la importancia de oír, pero no cualquier oír. Dice el pasaje, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibir, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Te das cuenta? Es peligrosísimo oír la palabra descuidadamente, sin preparación, sin una tierra limpia, sin una tierra preparada. Es como un agricultor que lanza la semilla sobre un campo baldío cualquiera, con piedras, con basura. ¿Usted cree que va a crecer algo allí? ¿Usted cree que algo va a salir de lanzar una semilla en cualquier lugar, en un basural? Lo más probable es que no va a salir nada. Lo más probable es que no va a crecer nada. A veces ese es el problema, hermano. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué la palabra nos está afectando? ¿Por qué muchas veces no cambiamos? Es porque no estamos oyendo, no estamos desechando. Nota el pasaje aquí, el énfasis entre desechar y recibir. Hay cosas que tenemos que desechar en el pasaje. ¿Qué cosa? La inmundicia, la abundancia de malicia, lo que contamina la mente y el corazón, el pecado. Si yo te lo digo más simple, si yo me presento delante de la palabra de Dios, ahora nos estamos presentando delante de la palabra de Dios y no tengo ningún deseo de cambiar ni de que esta palabra afecte profundamente mi vida, cuando termine esta lección voy a seguir siendo exactamente la misma persona. No voy a cambiar en nada.
Entonces la semilla fue sembrada en un campo sucio, en un campo lleno de piedra, lleno de maleza, y no va a crecer. El efecto del mensaje, él quiere provocar crecimiento. Hemos estudiado por varios meses. ¿Y qué es lo que Jesús quiere que haga yo? Que sea un cristiano más amoroso, más paciente, más pacificador, que sepa solucionar mis conflictos, que ponga el reino como prioridad, que sepa poner la otra mejilla, que aprenda a amar a mi enemigo. ¿Lo estamos haciendo? Que no me aire. ¿Estoy poniendo por obra la palabra? ¿Te das cuenta que este es el énfasis de Jesús? El enfoque del maestro. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo estoy en este caso preparándome para escuchar el mensaje de Dios? ¿Estoy realmente atento? Se lo digo, hay gente que no tiene ni Biblia, ni siquiera está leyendo lo que le están enseñando, ni siquiera lo está comprobando, lo pueden hasta engañar y no se va a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo está leyendo en la palabra? ¿Por qué no está preocupado? ¿Cuánta gente hoy en día, por producto de esta misma pandemia, lee la palabra o estudia la palabra como algo artificial? No sabemos qué están haciendo, no sabemos si están viendo tele, no sabemos si están en el computador, en internet, viendo otras cosas. No sabemos qué están, si están comiendo. Imagínense, lo que antes era reverente, lo que antes era sagrado, hoy en día se ha vuelto trivial. Ni siquiera sabemos si le puso audio o no le puso audio, ¿cierto? Ni siquiera sabemos si está escuchando o no está escuchando. Pero ese es el punto. La palabra nos dice constantemente, me recuerdo yo en el Shema, oye Israel, Dios siempre está llamando a la gente a oír. Me recuerdo también palabra favorita, frase favorita del maestro, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, hay que oír el mensaje de Dios, tanto que lo dice. Hice la lista por ahí, Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43, y dice lo mismo, el que tiene oído para oír, oiga. Lo repite Marcos, lo repite Lucas, también lo dice, Lucas 8:8, Lucas 14:35. Se lo estoy citando por si acaso lo quiere anotar por allí. No, no creo que sea tan veloz para leerlo en este momento, pero fíjese, ¿cuántas veces lo dice? Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43, Marcos 4:3, Marcos 4:43, Marcos 7:16. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿cierto? Hay un micrófono que está ahí, sí, sí, sí. ¿Qué dice Romanos 10? ¿Se acuerda usted lo que dice Romanos 10:17? Hablando del oír, otro pasaje muy conocido. Estoy usando algunos textos conocidos para hablar de la importancia del oír, de cómo nos estamos preparando para oír el mensaje de Dios. Dice Pablo allí en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes desarrollar una fe correcta, una fe genuina? ¿Cómo puedes desarrollar convicciones firmes? A través del oír la palabra de Dios. Es importante entonces cómo oímos, cómo oímos. Eso es lo que el Señor quiere, que oyamos su palabra, que tengamos una actitud de discípulo. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María? ¿Se acuerda la actitud de María? Ese es un bonito pasaje para mirar allí en Lucas capítulo 10. La actitud de María, la actitud de discípulo.
Note muy bien que allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 39, nos va a decir la palabra de Dios allí, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 39. Hablando de esta visita que Jesús hizo a estas dos hermanas, dice el texto allí, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa es la actitud que Jesús quiere, una actitud de discípulo, escuchando al maestro. Es cierto, Marta la reprendió, es cierto, Marta pensaba que era una floja, pensaba que era una desacomedida, una que no le importaba atender o preocuparse de los quehaceres habituales, cotidianos. Pero Jesús le elogió. Jesús le elogió. ¿Te acuerdas cuando la lectura avanza? Jesús le dice a Marta, porque Marta ya estaba despotricando, ya Marta estaba enojada, ya Marta estaba enojándose. Marta, Marta, turbada, ¿cierto? Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué dice allí el versículo 41? Turbada, afanada. Pero verso 42, pero una cosa, solo una cosa es necesaria. ¿Qué es lo necesario? Vamos a decirlo de alguna manera. Hay gran diferencia entre lo importante y lo fundamental. ¿Era importante atender a Jesús o preparar todo en la casa? Era importante. Nadie atendería mal a un comensal, a un invitado de honor. ¿Está diciendo Jesús que no hay que atender a nuestros invitados? No está diciendo eso. Es importante. Pero hay algo más importante. Es lo que el texto está diciendo. Hay algo fundamental, primordial. Una sola cosa es necesaria. Y dice el texto allí, y María, esa que tú tratas de floja, esa que tú estás juzgando, esa que tú estás en este caso criticando, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefiero yo? ¿El elogio de Marta o la crítica de Marta? ¿Qué prefiero yo? ¿El elogio del Señor o la reprimenda del Señor? ¿Quién quiero ser en la historia? ¿Quiero ser Marta, afanada? Por si acaso, yo creo que Marta son como los que dejan el estudio prendido o están preocupados en otras cosas, tan afanado, turbado. Ella está escuchando a Jesús. Jesús, te estoy escuchando igual. Habla nomás. Habla si yo estoy en la cocina, pero habla nomás. No te preocupes. Dale, dale. Si te escucho desde aquí, no hay problema. Habla, puede hablar un poquito más fuerte, Jesús. ¿Me repite el versículo? Ella estaba ahí en la casa, por si acaso. No, no está diciendo que no quiere escuchar a Jesús. Ella estaba ahí. Y ella podría decir, si estoy escuchando, si estoy poniendo atención, puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, María era de las que decía, no puedo hacer dos cosas a la vez, sobre todo cuando se trata de estar delante de la palabra de Dios, porque esa palabra es la que me va a salvar y me va a ayudar a ser una mejor persona. No es solamente oír un mensaje, realmente, es lo que quiero decir, ¿cierto? Por eso, si aprendemos en esta historia de Marta y María, es tan importante la manera como oímos, ¿cierto? Pero más importante
más importante que oír? ¿Habrá algo más importante que oír en el pasaje? Claro. Si usted mira en Mateo 7, hacer. Hacer. ¿Es importante oír? Claro. ¿Es importante poner atención? Claro. ¿Es importante mi actitud, mi corazón, cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Claro que sí, pero más importante que oír es hacer. ¿Estoy dispuesto realmente a hacer la voluntad, la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios a mi vida? ¿Te fijas? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está, y la hace, y dice el pasaje allí, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La importancia de oír, la importancia de hacer. ¿Se acuerda lo que dijo un día Santiago? Santiago nos lo explicó, Santiago lo explicó súper bien, allí en Santiago capítulo 1. ¿Se acuerda que él habla del oír y del hacer? Y habla de la importancia de ser oidores de la palabra, pero sobre todo habla de la importancia de ser hacedores de la palabra. Ahí está, lo mismo, lo mismo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es sabio. Ahora Santiago dice en 1:22, ¿cómo lo dice Santiago? ¿Se acuerda que vimos en el 1:21, vimos, es importante tu actitud, es importante que recibas con mansedumbre, con humildad la palabra? Se lo digo, la gente a veces no recibe la palabra con humildad, a veces la gente no recibe la palabra como palabra de Dios. Siempre estamos pensando en el otro. Oh, justo hoy día no vino el hermano tanto, si la palabra era para ella. Justo tenía que haber oído él y no escuchó. Siempre estamos pensando en otro y no estamos pensando en nosotros. Siempre queremos aplicar la palabra para otros. Otros la necesitan, otros tienen que cambiar, otros están mal. No, pero yo no. No, si esto, yo ya lo sabía. Increíble que lo sabías y sigues pensando igual. Qué increíble que yo lo sabía y no cambio. Qué increíble que me lo han repetido 40.000 veces y aún así todavía eso no afecta profundamente lo que yo soy. No cambia mi corazón. Santiago dijo allí en el 1:22, pero ser hacedores. Después de recibir la palabra, después de tener un corazón preparado, después de preparar la tierra, recibí con mansedumbre la palabra implantada y dice, qué importante, pero recibe la palabra para ser hacedor, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, engañando a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Uno, dicho más simplemente, uno que escucha el mensaje y no lo vive, uno que lee y lee y no aplica, dice Santiago, se engaña a sí mismo. Tal vez tú digas, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me puedo engañar a mí mismo? Es fácil engañar a otros, ¿cierto? Es fácil engañar a otras personas. Pero engañarme a mí mismo, ¿qué quiere decir Santiago? ¿Será posible engañarse a sí mismo? El pasaje dice sí, es posible. ¿Cómo? Cuando lo que yo digo no lo hago. Cuando lo que yo aprendo no lo aplico. Cuando estoy dando la apariencia de ser alguien o algo y no lo hago.
Realmente, me vuelvo un cínico, me vuelvo un hipócrita. Profeso ser algo y no lo soy. Digo que soy cristiano y no hablo como cristiano. Digo que soy cristiano y no pienso como cristiano. Digo que soy cristiano y no me comporto como cristiano. Falsedad. Engañarse a sí mismo. Es lo que Santiago nos está diciendo. Importante, hermano, ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor. ¿Hay que oír? Sí. ¿Es importante oír? Sí. Pero más importante, hay que hacer. Hay que cumplir. Y estaba pensando en eso, porque cuando uno mira ahí en el libro de Mateo, en la parábola del sembrador, tú conoces la historia, podemos hablar abiertamente de esos pasajes tan conocidos. ¿Se acuerda allí en la parábola del sembrador, donde Jesús está explicando un tema muy parecido al que estamos estudiando ahora? Y Jesús allí nos explica y nos dice, hay cuatro clases de tierra, hay cuatro clases de corazones al momento de recibir la palabra de Dios. Cuatro tierras, cuatro corazones, cuatro actitudes al recibir el mensaje. Todo tiene que ver con el oír en ese pasaje allí en Mateo 13 y cómo está mi corazón cuando escucho el mensaje, la palabra de Dios. Tú sabes que Jesús dice allí, hay unos que son de corazón duro. ¿Cuál es el de corazón duro? El que cayó junto al camino. Tan dura que la palabra no penetra, tan dura que la palabra no puede cambiar, tan duro que la palabra no puede afectar. ¿Hay gente que escucha la palabra así, con corazones duros? Claro que sí. Hay otros que son un corazón emocional o impulsivo. El que cayó en la roca, el que no tiene raíz, el que dura por un tiempo, el que en el tiempo de la prueba se aparta. Otro es el corazón afanado o dividido, el que cayó entre espinos y al final crece la buena semilla junto con los espinos y al final no crece y se hace infructuoso. Pero ¿qué nos dice el pasaje? ¿Y la buena tierra? ¿El buen corazón? ¿Cuál es la buena tierra? El buen corazón, el que oye y hace la palabra. Dice allí en Mateo capítulo 13, versículo 23, si tiene su Biblia a mano ahí. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Mire, ahí está. 1. 2. Entiende la palabra, se dedica, se preocupa a comprender. 3. Y da fruto, practica y produce y crece a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Te das cuenta que lo que Jesús quiere siempre es una buena tierra? Esa es la tierra que el Señor busca que seamos, no el corazón duro, no el corazón emocional o impulsivo, no el corazón afanado, lleno de espinos. Que la palabra impacte, que la palabra penetre, que la palabra se siembre. ¿Se da cuenta lo importante de eso? Digámoslo de otra forma. Esto no es conocimiento. Esto no se trata de saber más. Esto se trata de vivir más. Esto se trata de ser una mejor persona. Hay gente que puede estar todo el día en estudios bíblicos y sale del estudio y se enoja, grita, pelea, insulta. Uno dice, ¿de qué sirvió estar tanto en todos los estudios si no lo aplicó de inmediato a su vida? Vive en conflicto, vive peleando, vive disgustado con otro, vive en peleas con la iglesia, vive cuestionando, vive criticando, vive juzgando. Uno dice, ¿de qué serviría la palabra? Realmente, ¿de qué sirvió tanto mensaje? Corazones buenos quiere Jesús.
gente que oiga, entienda y aplique. Aquí no tiene que ver con sabiduría, no tiene que ver con experticia, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con, aunque sepas poco, practícalo, aunque estudies poco o mucho, vívelo. Es lo que importa, es lo que importa realmente. Jesús llama prudente en nuestro pasaje. Jesús llama prudente, es sabio, es inteligente, es entendido, está tomando la mejor decisión. Aquel que oye y hace la palabra de Dios se está cimentando, dice el texto, en el mejor fundamento posible. Sí, me recuerdo yo que Pablo le dijo a Timoteo, hablando de la sabiduría de la palabra, dice allí en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, sabio para la salvación. Ese es el hombre prudente. La escritura te ayuda a ser sabio, sabio para la salvación. Es el hombre prudente, la mujer prudente. Note que la palabra aquí en nuestro pasaje bajo estudio de Mateo 7 es comparada con un buen fundamento, una casa sobre la roca. Es una casa sobre la roca. Debemos reconocer por el contexto en este pasaje, mi hermanito, que claramente la roca aquí, es comparado con las palabras de Jesús. La palabra en la roca. Muchos van a decir, no, no, sí, Cristo. De inmediato, sin ni siquiera mirar el contexto, muchos van a decir, no, si la roca es Cristo. Es cierto que hay otros pasajes que nos mencionan que la roca es Cristo, eso no lo estamos negando. Pero si tú miras el contexto del pasaje, cuando yo lo leo de inmediato, el que me oye estas palabras y las hace, las palabras de Jesús, edificó su casa sobre la roca. Las palabras de Jesús. La roca donde cimentamos nuestra vida. Las palabras de Jesús. ¿Dónde estás poniendo tu fundamento? ¿Cuál es el cimiento, la base de tu vida? ¿Estás edificando tu casa, tu vida, sobre la roca o sobre otro fundamento? Realmente. ¿Por qué esto es tan importante? Mire la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué es importante la base o fundamento de mi vida? Va a decir versículo 25, tú lo conoces muy bien, va a decir allí versículo 25, vienen las pruebas. Van a venir problemas. Mírelo ahí. Van a venir cosas que van a desafiar mi firmeza espiritual. Va a pasar. Va a pasar. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba mirando el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas mientras preparaba esta lección y note que Lucas agrega algo más, un poquito más nomás. Y Lucas allí nos ayuda a complementar. Dice Lucas 6:48, hablando de la misma enseñanza, semejante, dice Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Notaste en Mateo y en Lucas lo que se menciona? Jesús usa varias imágenes. Jesús dice, descendió la lluvia. Ok. Después dice, vinieron ríos. Ok. Y también dice el pasaje,
y soplaron vientos. Piensa un poquito en esta imagen. Piensa un poquito, por favor, para que quiero complementarla con algo. ¿De dónde viene la lluvia? De arriba. ¿Por dónde vienen los ríos? Abajo. ¿Y por dónde golpea el viento? Por los costados. ¿Te das cuenta que está mostrando que la casa está siendo atacada por todos los frentes? Por debajo con inundación, por arriba con lluvia, a los costados por el viento. Tremendo. Tremendo lo que está sucediendo. Y a veces no lo miramos, pero a veces así nos sucede en la vida. Atacados y combatidos por todos lados. ¿Qué hay que hacer? Cavar muchas veces. ¿Qué hay que hacer? Ahondar, transpirar, esforzarse. Al final, cimentar la casa sobre un buen fundamento. Este hombre trabajó para poner su casa en el mejor lugar. ¿Te fijas? La situación es crítica. ¿Por qué necesitamos buenos fundamentos en la vida, hermanito? Porque el enemigo te va a atacar de todos los lados posibles. La casa va a ser golpeada por todos los lugares posibles. Las circunstancias, claro que sí, la casa puede caer en cualquier momento. La circunstancia es terrible aquí, la situación es crítica aquí. Una casa que está siendo golpeada por todas estas cosas. Agua, viento, lluvia, ríos, tempestades, inundaciones, aluviones. Tremendo. También mire un poco el contexto y algo que pensar, hermanito. Palestina era un terreno seco, donde Jesús dio la enseñanza, por si acaso, para pensar un poco qué tiene que haber quedado en la mente, qué tiene que haber quedado en la mente de los judíos que escucharon esta palabra. Palestina era un terreno seco, con muchas formaciones rocosas. Habían lugares muy sólidos, pero también había mucho banco de arena, mucha tierra arcillosa. Había mucha tierra arcillosa. Así que, y había mucha altitud, mucho monte. Imagínense en un monte, tierra arcillosa, viene una lluvia, desciende un río y todo lo que va a su paso va a ser arrastrado. Va a ser arrastrado. Va a ser anegado. Aluvión, diríamos de inmediato nosotros, ¿cierto? Aluvión de inmediato. Entonces era muy importante, entienda las palabras de Jesús, era muy importante entonces la base y el fundamento donde se edificaba una casa. No podía ser en cualquier lugar. No podía ser en cualquier lugar. Otra cosa que me llamó la atención poderosísimamente es que en ambos casos que estamos leyendo en Mateo 7, Jesús nos dice que van a enfrentar pruebas. Alguien pensaría, pero ¿por qué el justo va a pasar pruebas? ¿Por qué el fiel, el prudente, va a enfrentar los vientos, los ríos? Pero ¿sabes qué? Escuchen la palabra, seas cristiano o no seas cristiano, no estamos exentos de las pruebas. Las pruebas son parte de la vida. No estamos exentos de sufrir o de pasar tribulaciones. Hasta los justos sufren en este pasaje. Hasta los justos son probados. Ambos tuvieron que enfrentar. El que edificó su casa sobre la roca, como el que edificó sobre la arena, tuvieron que enfrentar la lluvia, el río y el viento. Las pruebas son parte de la vida, no te sorprenda, no te extrañe entonces, no te extrañe entonces de las enfermedades, no te extrañes entonces de las deudas,
los problemas familiares, los problemas económicos, problemas en el trabajo, pérdida de seres queridos, tantas cosas que golpean al cristiano en todas las direcciones. Hay que estar preparado, hermanito. Hay que estar fortalecido. Hay que estar bien cimentado. La vida es una prueba. Es una escuela de preparación para la vida siguiente. Y te lo digo, no se extrañe si los exámenes de esta escuela son los más difíciles de todos. Son los más difíciles de todos. Debemos prepararnos para no caer, dice el pasaje allí. Pero ¿cómo me preparo? Haga lo que hizo ese hombre. Construya su casa sobre la roca. Construya su casa sobre la palabra. Edifica tu vida en la palabra del Señor. Es lo más seguro. No caerá. Se mantendrá firme. Pasará las pruebas. No se apartará del camino de Dios. La palabra es sustento. La palabra es fortaleza. La palabra nos ayuda a soportar los embates de la vida. La palabra nos cimienta. La palabra al final nos fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace esta advertencia? Y fíjate que la analogía continúa. Jesús ya habló del prudente, Jesús habló del que no cayó, pero 26 y 27 terminan diciéndolo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nuevamente la prueba. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y qué triste frase. Y fue grande su ruina. Si lo notas bien, hermanito, si miras el pasaje con mucha atención, vas a darte cuenta que ambos hombres trabajaron. Los dos trabajaron. Los dos se esforzaron. Los dos fueron a comprar materiales, gastaron, invirtieron. No se dice que el hombre insensato es flojo. No. No dice que el hombre insensato no gastó en materiales. No. Él gastó en materiales. Él trabajó. Él construyó. No vemos diferencia de materiales. No dice una casa es de adobe y la otra de cemento. No. Lo más probable es que si tú hubieses visto, si tú hubieses pasado por afuera, ambas casas hasta lucirían parecidas. Podrían verse casi iguales. Tal vez, digo yo. Si usted hubiese pasado, tal vez no hubiese visto la diferencia. No hubiese visto la diferencia. Todos diríamos, ambos tienen que haber hecho un buen trabajo, construir una casa. Bonita la casa, mire. ¡Ay, qué buenos materiales! No, si la hice con la mejor madera, lo hice con el mejor hormigón, lo hice con los mejores clavos, no, lo hice con los mejores materiales. Pero la pregunta no es sobre los materiales de la casa. La pregunta es, ¿y el fundamento? ¿Cómo está el fundamento? Ese es el punto. Ambos trabajaron, ambos cavaron, ambos construyeron, ambos hicieron una casa. La única diferencia, hay una sola diferencia entre ambas casas, entre esas dos construcciones. Uno diría un detalle menor, un detalle poco importante. Uno construyó sobre la roca, el otro construyó sobre la arena. Imagínense, detalle menor, ¿cierto? Uno tenía un fundamento sólido, el otro no le importó.
Ah, aquí esta tierra, ah, aquí nomás, no te preocupes, aquí es más bonito, tiene mejor vista. Y no se preocupó dónde estaba fundamentado. Al final Jesús dice necio, insensato, tonto. Esa es la palabra, por si acaso, en el idioma original. Es muy fuerte en ese sentido para entender la necedad de un hombre que no tomó la mejor decisión, de que no tomó una decisión inteligente. Gastó todos esos recursos, pero no se preocupó de la base. Invirtió tanto tiempo en una construcción, pero no se preocupó del cimiento. Edificar tu casa en la arena, hermanito, es construir tu vida en tu propia opinión, es vivir la vida en tu propia voluntad, es querer tener tú el control, el mando. ¿Cuánta gente hoy en día edifica su casa sobre la arena, espiritualmente hablando? Yo sé lo que hago, yo no le doy cuenta a nadie, es mi vida, ¿qué te metes tú? Es mi tiempo, es mi dinero, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿Qué me vas a decir tú? Yo soy fuerte. No, yo no creo que caigan. No, yo adoro como a mí me acomoda. Yo voy a la iglesia que me gusta. No, si yo sirvo a mi manera. ¿He escuchado esa frase? Eso es edificar su casa sobre la arena, sin fundamento sólido. Es seguir tu propio parecer y no la voluntad de Dios. Te lo digo más simple. Es idolatría. Edificar tu casa sobre la arena es idolatría, porque te conviertes en tu propio Dios, donde tú decides, donde tú mandas, donde tú gobiernas, donde tú ordenas. No necesitas a Dios, no necesitas su palabra. Pensaba yo, edificar la casa sobre la arena. ¿Cuántos no se han equivocado al elegir el compañero de vida? ¿Cuántos? Y le dijeron, no vayas por ahí, es mala persona, no se va a convertir, no se va a bautizar, es muy agresivo, es flojo, mira, ella no es muy hacendosa, y después vienen los problemas, y después vienen los conflictos, después viene el maltrato, después vienen las peleas, después viene el fracaso. No, si yo sé lo que hago. Mm. Y no seguiste el consejo de la palabra y miraste las características para poder buscar un buen compañero de vida. ¿Cuántos no se han equivocado al elegir un trabajo? No, si yo igual voy a ir el domingo, que no le quede duda, hermano, que voy a participar de los estudios bíblicos. Y después, y hermanito, ¿dónde estaba? No, tan cansado, hermanito. No, es que la hora extra, no, es que los problemas, no, es que los conflictos. ¿Cuántos nos han equivocado al hacer un negocio o tomar deuda? Y al final nos endeudamos, vivimos con tarjetas bancarias, vivimos tomando deuda, vivimos después, y después la gente queda amarrado de las deudas. Y Dios dice, me lo imagino yo siempre, bromeando, si yo no te mandé a comprar el plasma de 80 pulgadas, si vivía ahí tranquilito con el de 30, estaba ahí feliz. No, pero quería ir el de 80, 8K. No, quería ir con todo, que casi te saliera el agua de la tele para que te llegara la tele y la arena de las películas. Bueno, pero hay que pagarlo ahora. ¿Cómo lo vais a hacer? Y te afanáis, trabajáis, tomáis hora extra, dejáis de congregarte, te amurras, triste, llorando. Pero si usted sabía eso, usted sabía que no tenía que afanarse. Edificó su casa sobre la arena. Lo hizo en un fundamento endeble. ¿Cuántos no se han equivocado al elegir una religión al gusto? No, si yo voy aquí porque me tratan bien, no, porque aquí me acomoda, porque me queda cerca, no, porque aquí hay el Espíritu de Dios, no, porque aquí hay más sandungueo, dicen algunos, hay más movimiento, hay más música, hay más alegría, pero lo vas a pagar caro en el día final. Si no es buscar la iglesia que esté más acorde a lo que me gusta a mí, es buscar una iglesia que esté más de acuerdo a lo que le gusta a Dios.
lo que realmente agrada a Dios, lo que realmente adora a Dios. Ese es el punto. Y podría, por si acaso, y estaba haciendo una lista y yo decía, y podría seguir dando ejemplos y ejemplos, usted sabe, de cuántas veces no nos hemos equivocado al tomar malas decisiones. Es en este caso edificar sobre la arena. Edificar tu casa, edificar tu vida sobre la arena, es construir en terreno endeble, frágil, inestable, poco seguro. Así que el que escucha el mensaje, el que oye, el que sabe lo que tiene que hacer, pero al final el que edifica sobre la arena se rehúsa a hacerlo, no rinde su voluntad delante de Dios. Cuán horrible es oír y no hacer. Cuán terrible e insensato es no querer vivir la voluntad de Dios, es no querer servir a Dios. ¿Cómo sé yo que es terrible? Porque el final del pasaje nos dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, cayó. Qué triste palabra es caer. Y fue grande su ruina. Y llegaron las pruebas, vinieron los problemas, ¿sí? Por si acaso, yo también siempre he entendido aquí en versículo 27 que hay una prueba final que todo cristiano debe pasar. Hay pruebas chiquititas, pequeñitas, que son los pequeños juicios, por decirlo de alguna manera, parciales de parte de Dios, donde Dios ve cómo reaccionamos, cómo somos, cómo vivimos. Pero hay un examen final, que es el juicio. Imagínense llegar allí y que la palabra que describa el juicio final de tu vida fue grande su ruina. ¿Te imaginas? Llegar al día final, a la prueba, al examen de grado, y en ese momento te pierda, yo me pierda eternamente. La casa cayó. Algo que aprendo de este pasaje y por todo el contexto de Mateo 7, 21 al 23 también que habíamos visto, las decisiones que yo tomo traen consecuencias eternas. Traen consecuencias eternas. Tu vida puede ser derrumbada. Alguien diría, bueno, no importa si se me cae la casa, vuelvo y construyo otra nomás. Así de simple sería la vida construir una casa. Tú puedes perder tu casa y volver a comenzar de cero. Se lo digo yo que el año 2012 perdí mi casa. Uno puede comenzar en la vida de cero, aunque se te queme tu casa o pierdas tu casa. Pero aquí está hablando de otra cosa. No está hablando de materiales, no está hablando de madera y cemento. Está hablando de una vida espiritual. Está hablando de un desenlace, ¿cierto? Solo la prueba o el juicio de Dios van a mostrar realmente la calidad de tu construcción. El último hombre fue necio porque perdió todo. Fue grande su ruina. Perdió su alma. No fue solo materiales. Perdió su salvación. Perdió su firmeza espiritual. Es lo más grave. Es lo más grave. Al final, estaba pensando en un último pasaje por el tiempo y la hora. Porque Jesús dijo un día en Juan 12:48, para que tú lo pienses bien, allí en el Evangelio de Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra, hermano. Es la roca. Es la palabra de Jesús. Es la palabra de Dios, la que puede cimentar tu vida, pero es la palabra de Dios la que va a juzgarnos y la que va a ponernos en evidencia en el trono blanco. Es la palabra de Dios la que te va a levantar. Es la palabra de Dios la que te puede condenar. Por eso mismo, mira lo que dice el pasaje. Puedo rechazar, puedo no recibir las palabras de Jesús. ¿Cuántos hoy en día escuchan y no hacen? ¿Cuántos hoy en día leen pero no aplican? ¿Cuántos hoy en día
al final decimos ser algo y no lo vivimos. Hay una advertencia de Jesús. Cuidado con oír y no hacer. Cuidado con rechazar las palabras de Jesús. Viene un día de juicio. Vienen las pruebas muchas veces ya no se evidencian, pero sobre todo viene un día del juicio. Ella le juzgará en el día postrero. Le agradezco al Señor por esta tremenda oportunidad. Ya estamos en el versículo 27. Si Dios lo permite, la próxima semana ya vamos a estar terminando este maravilloso sermón. Y muchas gracias por esta oportunidad de poder juntos aprender de la palabra.